Muy bien. Ay, me había olvidado de grabar. Muy bien, gracias, gracias. Justo estamos ya en... Nos habíamos olvidado de ello. Vamos, comenzamos. Gracias, gracias por avisarme. Comenzamos entonces. A ver, una evaluación muy rápida, muy fácil, muy práctica, muy sencilla. ¿Ya? Nos dice de la siguiente forma. A ver, sobre la Ilíada indica la alternativa falsa. ¿Ya? ¿Qué es lo falso de la Ilíada, profesor? La respuesta correcta, la respuesta 100% Bryce. La alternativa D. Ulises y Ajax le robaron la armadura a Patroclo. Falso. Lo habíamos ya visto. Te dije que quien le roba pues es Héctor, ¿no? Héctor le roba. Ulises y Ajax recuperan el cuerpo de Patroclo para evitar que sea profanado, ¿no? Sobre Homero, señale la alternativa incorrecta sobre el escritor griego Homero. 7 ciudades afirman su cuna, sí. ¿Es cuestionada su existencia? Sí. ¿Hay algunas hipótesis que dicen que las obras no son suyas? Sí. ¿Fue un Aedo? Correcto. ¿Creador del teatro? No, no, esto es incorrecto, ¿ya? No fue, no tiene nada que ver Homero con el teatro, ¿ya? No tiene nada que ver con el teatro. Aquiles se enemistó con Agamenón, ¿por qué? Recuerda, esta es la pregunta de examen de admisión, ya que ha venido en el último ordinario donde Bryce ha obtenido el primer puesto en el cómputo general de las 3 áreas. Primero ingeniería civil, primero en medicina, primero en derecho. Acuérdate, esta es la pregunta. La universidad ha tomado a bien mi pregunta, la pregunta que yo manejo, ¿ya? Justo la mandé el último día de las prácticas, del repaso, la mandé, la universidad tomó la pregunta, y es algo muy, muy gratificante para mí, ¿no? Listo. ¿Qué más? Te dice, no veo, ahora sí ya veo, no mucho, ahora sí. ¿Por qué se enemistó? La respuesta correcta es la alternativa B, pues le arrebató a su esclava Briseida. Recuerda que Briseida es la esclava era la esclava de Aquiles, ¿no? Entonces, y cuando esta se le es arrebatada, entonces él es el que se molesta, se enoja, surge la cólera y posteriormente el retiro de Aquiles de la batalla, ¿no? Todo lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Cíclope es hijo de Poseidón, no tiene nada que ver acá. Penélope es un personaje de la Odisea, tampoco tiene que ver acá, ¿ya? La epopeya surgió en la epopeya surgió en respuesta el periodo arcaico o jónico, ¿no? El periodo arcaico o jónico es ahí donde surge pues la poderosa epopeya. Muy bien, cantaron las antiguas epopeyas griegas. ¿Quiénes cantaban? Te dice. Inclusive te puse un videíto. Los que cantan son los aedos, ¿ya? Los aedos son los que cantan. Los juglares forman parte de la edad medieval. Eso vamos a ver hoy día, ¿ya? Muy bien. 6. Marque la alternativa que corresponda a la Ilíada, lo que corresponda a la obra La Ilíada, ¿ya? A ver, ¿el tema central es la ira de Héctor? No, no es la ira de Héctor, es la ira de Aquiles. ¿Ya? Escrita en prosa, falso, es en verso. 24 cantos en prosa, falso, es en verso. Género epopeya, no hay género epopeya, hay género épico, especie epopeya. La respuesta del personaje es Aqueo. Claro, el personaje es Aqueo, o sea, es un griego. Y el personaje central, pues, es Aquiles. Aquiles es un griego. O Aqueo también se le llama, ¿no? Eso te dije ese día. ¿Cuáles de los siguientes personajes lleva el epíteto épico de el de los pies ligeros? Ese es Aquiles, ¿ya? Aquiles. Hay varios epítetos, ¿no? El tremolante casco es el de Héctor, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Listo, ahí está. Entonces, Aquiles. Ya es la respuesta correcta, la respuesta 100% Bryce. 12.5. Wow. Bueno, vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos por buen punto, vamos por buen camino. ¿Ya? Listo, vamos. Comenzamos. Vámonos a lo siguiente. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Consulta? Muy bien. Vamos a hablar de Sófocles. Rápido nomás, ¿ya? Edipo Rey. Muy bien, Sófocles. Comenzamos. Seguimos en lo que viene a ser el clasicismo, ya seguimos en el clasicismo, pero en este caso nosotros vamos a hablar ahora, vamos a viajar un poquito más en el tiempo, vamos a irnos
a la época de Sófocles, ¿ya? Vamos a hablar de Sófocles, acuérdate. Sófocles ya no forma parte del periodo jónico, arcaico jónico, sino Sófocles va a estar dentro del siglo de Pericles, ¿ya? Va a estar dentro del siglo de Pericles. Recuerda que Sófocles nace pues en Colono, ¿verdad? Nace en Colono en el ser una familia acomodada, 17 años fue elegido director del coro, ¿ya? Y alcanza notoriedad por básicamente haber derrotado a Esquilo. Recuerda que Esquilo es considerado el padre de la tragedia griega, ¿ya? Esquilo es el padre de la tragedia griega. Pero Sófocles va a derrotarlo, ¿no? Va a derrotarlo. Sófocles es conocido como, no te vas a olvidar, uno de los grandes representantes de esta tragedia griega, conocido, no, espérame, me olvidé, déjame recordar, acá está, muy bien. Sófocles es reconocido, nunca te olvides, chico pipí, jamás te vas a olvidar, el mejor de todos los trágicos, ¿ya? Claro, pero después de Sófocles, por ejemplo, aparecerá otro, ¿no? Que se llamará Eurípides, ¿ya? Eurípides. Listo. Entonces, vamos a encontrar a tres griegos, ¿ya? Tres representantes, pues, de las tragedias, ¿ya? ¿Dónde está mi...? Acá está. Chayon. Aguanta. Ahora sí, listo. ¿Ya? Entonces son tres. Esquilo, es en ese orden, ¿eh? Esquilo, Sófocles y Eurípides, no te olvides. Por eso se hace muy famoso Sófocles, te vuelvo a repetir, por haber derrotado pues, a este gran trágico dramaturgo, perdón, que se llamaba Esquilo. ¿Ya? Acuérdate, ¿eh? Muy bien, su obra literaria consiste, te dice, en varias obras, tiene muchísimas obras, 23 obras, pero de las cuales solamente se mantienen 7, ¿ya? Amigo de Herodoto y Pericles. ¿Cuál es la trascendencia de Sófocles? Mira, la trascendencia de Sófocles es que, por ejemplo, él, él innova en el teatro, uno, porque introduce el tercer acto, ¿ya? Hasta antes se daban solamente 2 actos. Este tercer acto permite mayor movilidad, mayor desenvolvimiento en el desarrollo de la escena. 2. Ya no se habla del monólogo, ya no es un monólogo como lo hacía Esquilo, sino ahora es un diálogo. Los personajes dialogan, ¿ya? Hablan entre ellos. En el caso de Esquilo eran monólogos, ¿ya? El personaje hablaba, solamente él hablaba solito, ¿ya? Eso le da fluidez. Por eso es que genera esta innovación, ¿ya? Genera bastante innovación Sófocles. Le da importancia pues al coro, ¿no? El famoso coro que representaba pues a la ciudadanía. ¿Qué más? Sófocles entonces tiene bastante influencia. Muere a los 90 años Sófocles, ¿ya? Y nos va a dar esta gran obra, ¿no? Que es Edipo. Este, por ejemplo, el teatro griego, ¿no? En donde se desarrollaban, pues, ¿no? Las diversas representaciones griegas, ¿ya? Las diversas tragedias. Acá se sentaba, pues, el público, acá venía el coro, ¿ya? Acá se encontraba el coro. El coro que representaba, pues, a la ciudad, al pueblo, ¿ya? Y las acciones se llevaban a cabo aquí, en las partes altas, ¿ya? Aquí se llevaban las acciones, ¿ya? Este era el lugar en donde se desarrollaba todo el aspecto del teatro, ¿no? Este teatro griego. Muy importante, muy bueno, muy interesante. ¿Qué están pasando camiones por acá? No me explico yo. ¿Ya? Ahí estaba la orquesta, el lugar donde se encontraba el coro, te decía aquí. ¿Ya? Entonces ahí encontrábamos, ¿no? El teatrón, ¿no? El lugar de contemplación. Teatrón significa pues lugar de contemplación. Párodos, lugar de ingreso del coro, la orquesta, la plataforma. Ya, muy bien. Entonces no te vas a olvidar. Ya, avanzamos. Profe, la producción literaria de Sófocles lo ves en pantalla.
Ahí está la serie de Edipo, ¿no? La serie de Edipo. La serie de Edipo, profe. Sí, porque no es una sola obra, ¿ya? Es una serie, es una trilogía. Edipo Rey, ¿ya? Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Aunque la primera obra en escribirse de toda esta trilogía fue Edipo en Colono, ¿ya? Edipo Rey fue la segunda obra, pero en base a cronología, si nosotros lo acomodamos, es Edipo Rey primero, Edipo en Colono y Antígona, ¿ya? Otras obras, Ajax, Electra, etcétera. Listo. ¿En base a qué se escribe Edipo Rey? Edipo Rey se basa en un mito, ¿no? En el mito de Edipo. Ojo, Sófocles no es el primero que hablaría de Edipo, ya del mito de Edipo. Quien hablaría del mito de Edipo también sería Esquilo. Esquilo hablaría del mito de Edipo, ¿ya? Tiene algunas obras relacionadas a esto, pero la que alcanza mayor notoriedad, la que alcanza mayor trascendencia es la de Sófocles, Edipo Rey, ¿ya? Te vas a olvidar. Bien, justamente lo que vamos a analizar, vamos a ver es esto, Edipo Rey. Ops, qué triste Edipo Rey. Hablamos del rey Edipo, ¿ya? El rey Edipo era un rey muy bonito, muy bueno, muy chévere, ya que gobernaba Tebas. Recuerda que gobernaba Tebas, pero el pueblo, encabezados por el sacerdote, ya le reclama le hace ver que hay una peste que está azotando Tebas. Entonces, Edipo, que es un buen rey, ya Edipo es un buen rey, se preocupa por su pueblo y quiere saber cuál es el culpable o cuál es la causa de esta peste. Para ello, había mandado a su cuñado Creonte, ¿no? A su cuñado Creonte al oráculo de Delfos. Y este regresa mencionándole de que el oráculo le dijo de que en Tebas se halla el culpable de la muerte impune, ¿ya? La muerte impune, hay una muerte impune, mejor dicho, y que el culpable está en Tebas, ¿ya? El derramamiento de sangre de esa muerte impune es lo que está provocando la peste aquí. Entonces Edipo se queda muy contrariado, ¿no? Frente a lo que le dice Creonte. Qué raro, qué extraño, ¿cómo es posible eso? Edipo decreta de que el culpable sea exiliado, conservará su vida, pero será exiliado, desterrado para purificar Tebas. Es así como lo que menciona Creonte, ¿no? Que vino después del oráculo. Edipo manda llamar pues al profeta Tiresias, ¿ya? El profeta Tiresias, que era ciego, ¿ya? El profeta ciego, llega y empieza a hablar con Edipo. Edipo le pregunta, y Tiresias se niega a responderle. No quiere responderle porque obviamente él sabe la verdad, bueno, en todo caso intuye la verdad, y Edipo sigue, insiste, hasta que terminan en una discusión entre Edipo y Tiresias. Termina Edipo insultando a Tiresias, recalcándole que es ciego. Y entonces Tiresias le responde, le dice, bueno, tú también eres ciego porque no te das cuenta en la atrocidad en la que vives, le dice. ¿Sabes acaso de dónde desciendes? ¿No? Y le hace entrever de que él tiene un destino funesto, él acaba de tener un destino funesto, terrible, no se da cuenta en la desgracia, en la tragedia en la cual está viviendo, en lo despreciable en lo cual se encuentra viviendo él. Entonces, Edipo se queda todavía más confundido, más contrariado. Es así donde Edipo empieza a conjeturar, ya empieza a decir, estos desgrampados, ¿no? Creonte y Tiresias quieren mi reino, quieren mi trono. Ah, ya empieza entonces, empieza él a conjurar esas situaciones, ¿ya? Y es así como que poco a poco ya va a querer investigar más y más sobre esta verdad, ¿ya? Es así donde Yocasta interviene y le aconseja que no escuche ni a los oráculos ni a la profecía. Es así como Yocasta le dice, pues, ¿no? Lo que había pasado, lo que había acontecido sobre su esposo, ¿no? Que el oráculo había predicho de que sería asesinado por su hijo y se quedaría con el reino, pero no se dio. No ocurrió eso, le dice Yocasta. No te preocupes, no tengas temor, no tengas miedo. Bueno,
Yocasta se queda un poco más, bueno, Edipo se queda un poco más tranquilo, pero sucede lo siguiente. Eh, Sin embargo, poco a poco, a través del diálogo, de los diálogos, Edipo va descubriendo con mucho miedo la verdad, ¿no? ¿Por qué va descubriendo la verdad poco a poco? Porque Yocasta le dice lo siguiente. Yocasta le dice, mira, el oráculo dijo que nacería nuestro hijo y lo mataría a su padre. Pero no sucedió así, porque mi esposo murió en el lugar en el lugar de los tres caminos. Ahí murió él. Y como que Edipo, ¿qué? ¿En el lugar de los tres caminos? Sí, ¿cómo era tu esposo? Le dice, era así, viejito, bien chévere. Y recuerda él, Edipo recuerda que él tuvo pues una trifulca, ¿no? En el lugar de los tres caminos, escapando Edipo de Corinto. Entonces como que empieza a generarse dudas, oye, si su esposo murió en el camino, en el lugar de los tres caminos, y yo tuve una trifulca, una pelea, donde hubo muertos en el lugar de los tres caminos, qué coincidencia, dice. Para eso viene el mensajero de Corinto, ¿no? Que anuncia la muerte del rey Pólibo. Entonces, al anunciar la muerte del rey Pólibo, ¿ya? Al anunciar la muerte del rey Pólibo, se siente mal, pues le dice, no, ahora usted es rey de Corinto. Ah, el rey de Corinto, le dice, oh, no, no. Pero la profecía, le dice, ¿no? La profecía. Y a su vez, el mensajero le va diciendo, bueno, tranquilo, no se preocupe. No, mi madre, dice, Edipo empieza a hablar sobre su madre, ¿no? Mi madre, le dice. No, su madre, no es su madre, le dice. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que no es mi madre? No, Mérope ni Pólibo son sus padres. Y él como que, ¿qué? Se queda así como que contrariarísimo, ¿ya? Y es así como el mensajero pues le va contando de que a él lo encontraron en el monte Citerón, porque el rey Pólibo de Corinto y la reina Mérope no podían tener hijos, y es así como lo adoptan a él, ¿ya? Y lo van a criar. Lo encontraron pues con heridas en los pies, ¿no? Por eso se llama Edipo, ¿no? El de los pies hinchados. Después va reconstruyendo poco a poco la historia, ¿ya? Poco a poco va encontrando la historia y se acuerda, pues, Yocasta que había dicho, su esposo le había dicho que había mandado con un criado para que lo matara en el monte Citerón. Entonces, como que todo se estaba armando poco a poco, y es así como Edipo va donde el sirviente, donde el sirviente de Layo, ¿ya? Que era sirviente de Layo, ¿no? Al cual le había encargado que mate. Ahora era un pastor. Y le dice que no, efectivamente no lo mató, sino que ¿qué hizo? Sino que el sirviente se lo entregó al mensajero de Corinto. Y el mensajero de Corinto le entregó ese niño al rey Pólibo y a la reina Mérope. Entonces, es ahí donde se revela todo, ¿ya? Y Edipo empieza a lamentarse. Cuando se revela todo, Yocasta ya se había dado cuenta de lo que había pasado y entra pues al palacio, entra a su cuarto y se ahorca, porque él se ha casado con su propio hijo, ¿no? Se ha casado con su propio hijo, y es algo pues trágico, funesto. Edipo, enojado, encolerizado, regresa al palacio y es así donde ve a su madre, que es su esposa a la vez, ¿no? Muerta, porque con su propia madre él ha tenido cuatro hijos, ¿no? Entonces es algo pues terrible. Le arranca los broches de bronce y se arranca él los ojos, ¿ya? Se arranca los ojos porque él siente vergüenza, ¿ya? Él siente bastante vergüenza y no sabe cómo es que va a verlos a sus padres en el Hades. Edipo entonces determina su castigo, que era el destierro. Edipo termina autodesterrado y en compañía de su hija, Antígona. Quien se queda a cargo de todo es Creonte, ¿no? Creonte le pide a Creonte enterrar a Yocasta, ¿no? Y hacerse cargo pues de sus hijos. Bueno, en este caso de su hija, ¿no? La que queda. Él se va desterrado con su hija Antígona, ¿ya? Muy bien. Hablamos nosotros entonces de lo que viene a ser el análisis, género dramático, especie, tragedia, la corriente es el clasicismo,
El tema es el destino del hombre. El lugar es la ciudad de Tebas, ¿ya? El lugar es la ciudad de Tebas. Muy bien. Sencilla, muy fácil eso. Allá, vamos con el reto literario. Bryce. Vamos a ver. Ya sabes cómo se trabaja esto, ¿ya? Indica el personaje que no aparece en la obra Edipo Rey. Vamos, tienes 20 segundos. Ya sabes, la respuesta me la mandas por interno. Interno, 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 interno. Personaje que no aparece en la obra Edipo Rey. Tilín, tilín. Vamos. Te queda 10 segundos. Vamos. Te queda 5 segundos. Muy bien. Estoy leyendo sus respuestas. Ya. Ted Said. Ahí está. Rachel. Analiza bien, Rachel. Analiza bien, Rachel. Analiza bien, Rachel. Muy bien, Marjorie. Excelente. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta, la respuesta 100%, Bryce. La alternativa A. Layo es la respuesta correcta, la respuesta 100% Bryce. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Todos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Entiende, profe. Ya. ¿Hay dudas o no hay dudas? Explíquelo, profesor. Profeta, ¿cómo se Ya. llamaba? Ya, muy bien, vamos a explicar. ¿Por qué Layo? Pregunta, en la obra, ¿qué te he dicho? ¿Cuál es la condición del Layo en la obra? Muerto. Está muerto. Si es que no estuviera muerto, Edipo no podría ser rey, porque el primer rey de Tebas, bueno, en este caso, el que era rey de Tebas era Layo, pero como se murió, Edipo es rey. Se le hace mención a Layo, mas no aparece en la obra. Creonte sí aparece, él ha ido al oráculo y ha regresado del oráculo de Delfos. Edipo, obvio que aparece. Tiresias, Edipo habla con Tiresias y este le insulta y este le dice cuál es la verdad de tu origen. Yocasta también está en la obra porque es la esposa de Edipo, pero Layo no está porque ya se murió. Se le hace mención a Layo, se le hace mención, pero no aparece físicamente. ¿Ya? Muy bien, listo, perfecto. Cambiamos de escenario y después de lo que viene a ser la época antigua, vámonos a la época medieval. ¿Ya? Profesor, Dime, te escucho. ¿podría decirnos más o menos de qué va Antígona? Allá, Antígona es la obra de Antígona, es la última obra donde ella regresa, ¿ya? Donde ella regresa a Tebas. En Tebas se está dando la disputa entre los hijos de Edipo, entre sus hijos varones. Edipo tuvo dos hijos varones y dos hijas mujeres. Cuando Edipo se queda en Colono, muere en Colono, ¿ya? Entonces ella regresa a Tebas y se está viendo el enfrentamiento entre ellos dos por el poder, nos relata el enfrentamiento del poder del reino, o sea, ¿quién se queda con el reino? Entonces uno quiere matar al otro, el otro quiere matarlo al otro, ¿ya? Y eso es lo que observa, lo que ve Antígona, ¿ya? E interviene en ese conflicto, ¿ya? Es el retorno de Antígona a Tebas. De eso es más o menos la síntesis, ¿no? De qué trata la obra. Listo, vamos. Vámonos a la época medieval. Profe, la literatura medieval entonces va a tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en el medievalismo, ¿ya? El medievalismo, profe,
nos habla de, obvio, la época medieval, donde todo gira en torno a qué? A Dios. Todo es Dios. Comes, duermes, sueñas, vives, respiras, Dios, ¿ya? Profe, entonces, ¿qué vas? Gana, Antígona gana, ahí se queda. No, no se va, se queda Antígona. ¿Ya? La literatura medieval toma en cuenta los siguientes periodos, ¿ya? Recuerda que estamos en el periodo pues, del feudalismo y la plenitud de la escolástica, te dice, las guerras santas, acá está, las guerras santas, las órdenes de caballería, la evolución de las lenguas, etc. Lo que a nosotros nos interesa es esto. Recuerda que hay una alta edad media, plena edad media baja. Esto nos interesa a nosotros. La edad, la plena edad media. En la plena edad media, entre el siglo XI y el siglo XIII, surgieron dos menesteres. El menester de juglaría y el menester de clerecía. ¿Ya? O sea, los juglares y los clerecios. En el siglo XII los juglares y en el siglo XIII al XIV los clerecios. Estos dos son contrapuestos, son diferentes, ¿ya? Opuestos también, contrapuestos, opuestos también, ¿ya? Mientras los juglares tienen tendencia popular, o sea, son del pueblo, oralidad, métrica irregular, rima imperfecta, tema nacionalista, los clerecios son cultos dedicados al clérigo, los nobles, métrica regular, rima imperfecta, presencia de cuaderno, etc. ¿Ya? Entonces, acá hay una diferencia, ¿ya? En pocas palabras, juglares para el pueblo, clerecios para la nobleza, para la gente élite. Ah, ya. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto, profesor? Porque esto es lo que nos da pie de hablar del cantar del mío sí. Los juglares en sí, en pocas palabras, los juglares, ¿qué son? Los juglares son artistas, ¿ya? Para que me deje entender. Los juglares en sí son artistas. Son artistas, profe. Sí, son artistas. ¿Ya? Porque danzaban, tocaban instrumentos, recitaban, etc. ¿Ya? Eso hacían los juglares. Lo hacían por dinero, por comida, etc. ¿Ya? Mester significa, mester viene de menester, oficio, ¿ya? Ocupación u oficio. Entonces, ellos iban de lugar en lugar, de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, narrando las historias, ¿ya? De los héroes, los cantares de gesta. Por ejemplo, ¿no? Digamos, hoy día estaban en la plaza de Caima, mañana se iban por la de Nahuara, después por Carpata, se iban hasta Uchumayo y así. Ya eran artistas. Ellos cantaban los cantares de gesta. Profesor, ¿qué es un cantar de gesta? Un cantar de gesta es una narración, son historias, ¿no? Pero en poemas. Son historias en poemas de las hazañas, por eso se llama gesta, hazaña. Ah, claro que profe, los cantares de gesta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que después de todo esto, ¿ya? Estos cantares tenían ciertas características, ¿no? Eran anónimos, escritas en verso, ¿ya? Destinados a ser cantados o recitados. Para hablar del cantar de gesta, uno de los mayores cantares de gesta va a ser el cantar del Mio Cid. El cantar del Mio Cid es una obra que se mantiene casi completa, es una de las pocas obras que se mantiene completa hasta el día de hoy, ¿ya? Se mantiene un manuscrito, se mantiene un manuscrito original, ya casi completo, le faltan algunas cuantas hojas de la parte inicial, pero que estas hojas fueron completadas, ¿no? Con diversas crónicas de los reyes. El Cantar del Mío Cid habla del aspecto de la leyenda, ¿no? Algunos hablan de la leyenda, del Cid, ¿no? Porque el Cid en sí existió, este señor, el Cid, existió, ¿ya? Pero cuando se habla del Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, hay dos versiones, la versión histórica y tienes la versión relacionada al cantar, a la obra, ¿ya? Hay dos versiones. La versión histórica, que tiene un desarrollo muy interesante, muy bonito, ¿no? Es bastante complejo, ¿eh?
y la versión de la leyenda, la versión de la obra, que es un poco más simplificada, que obviamente tiene esa característica pues de la literatura, la ficción, etcétera, pero tiene que estar vinculado a lo real. Recuerda que el Cantar del Mío Cid es un poema, ¿ya? Es un poema extenso, épico. Tiene en total 3.797, 3.793 versos, ¿ya? Son versos continuos, ¿ya? Métrica irregular, versos continuos. No tiene separación, o sea, es de corrido, todo de corrido. ¿Sí? No está dividido por estrofas, no, de corrido. Claro, un investigador, Méndez Pidal, es la que hace la división, ¿ya? Recuerda que esta obra, no, esta fábula no es, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Acá estás. Ramón Menéndez Pidal, ¿ya? Hace la división, ¿ya? El mío Cid fue publicado por primera vez en 1779, ¿ya? A veces ya me acordé. Claro, son 3.730 versos, perdón. 3.730 versos. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces se habla de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz vive en una localidad de Vivar, cerca a Burgos. Es ahí donde cuenta esta historia de este infanzón. Recuerda que al hablar nosotros de un infanzón, estamos hablando pues de un noble de clase baja. ¿Ya? Un infanzón es un noble de clase baja. ¿Ya? No te vas a olvidar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, es anónimo, ya, es anónimo. Aunque algunos dicen que fueron juglares los autores, otros dicen que fue Per Abad, ya. Eh, hay varias determinaciones sobre la autoría, pero lo que sabemos realmente es que es anónimo, ¿ya? El poema está dividido en tres cantares. Menéndez Pidal lo divide así, ¿ya? En el cantar del destierro, las bodas y la afrenta de Corpes. Cuando se habla del destierro, recuerda que la obra arranca con lo siguiente, ¿no? El Cid es acusado por falta de honradez, por unos envidiosos, específicamente por el conde García Ordóñez. ¿Ya? El Cid era muy fiel al rey Alfonso VI, ¿ya? Era fiel al rey Alfonso VI y pues despertaba las envidias de todos, ¿no? Y el conde García Ordóñez lo acusa de robo, ¿no? De las pares, de los tributos que él fue a recaudar a los reyes moros. Entonces, como el rey le cree más al conde, ¿ya? Que al Cid, por eso lo destierra. Al ser desterrado, este queda en deshonra. La deshonra recae no solo en él, sino en su esposa y en sus dos hijas. El Cid entonces decide salir de Vivar, ya con su gente, con todos sus vasallos, ¿no? Porque él es un infanzón, tiene gente, tiene guerreros, tiene soldados. Entonces él va, él sale. Pero nadie lo quiere ayudar, nadie lo cobija. ¿Por qué? Porque el rey ha prohibido eso, ¿no? Ha prohibido que lo ayuden, que lo cobijen, que le den posada, como, como se dice, ¿no? Acá hay a ver, una manifestación, pero un ratito. Pero acá hay una manifestación, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que es este de acá. Ajá, sí, es este de acá. A ver, vamos a ver. Ya te voy a mostrar un poquito ya de esto, para que tengas una idea de cómo es más o menos el cantar. Ya. Solo porque soy chévere nomás.
En un lugar cualquiera de España, en un castillo, palacio, fortaleza o en la plaza de un pueblo, un juglar podía cantar la historia y la fama de aquel gran héroe, el caballero Rodrigo Díaz de Vivar, al que los árabes llamaron Cid, Cid, que quiere decir señor. Estamos en el siglo XI. Comienza así el poema. Alabado seas, Señor Padre, que estás en lo alto. Esto me han traído los mis enemigos malos. Que echados os seamos de esta nuestra tierra, mas con grande honra tornaremos a Castilla. Lo cierto y lo histórico es que Alfonso desterró a Rodrigo al regreso de una incursión de su vasallo a Sevilla, a donde había ido a cobrar las parias del rey moro sevillano, que era tributario del monarca castellano. Y así, un buen día del año 1081, poco más o menos, parte Ruy Díaz al destierro con sus gentes, caballeros y criados, hacia tierra de moros. El juglar cuenta en su poema la salida del Cid de sus heredades, de sus tierras de Vivar, a orillas del río Ubierna, a 2 leguas de la ciudad de Vigo. Llorando de los sus ojos tal tenían de dolor. De todas las sus bocas decían con razón: Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor. 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 Le hospedarían con gusto, pero ninguno los ama. Pues saben que el rey Alfonso, en tanto le tiene saña, que antes de la noche a Burgos llegó su carta, con precauciones muy grandes y fuertemente sellada. Que a mí, Cid, Ruy Díaz, ninguno diese posada. Pues aquel que se la diese tiene del rey la palabra de que perderá los bienes y los ojos de la cara. Y a más de todo esto, el cuerpo con el alma. Mío Cid campeador se dirigió a la posada, mas cuando llegó a la puerta hallóla bien cerrada. ¡Abrid! ¡Abrid los de la casa! Por miedo al rey Alfonso, así tal la dejaran. Y de no derribarla, no la abrirían por nada. En buena hora ceñiste, campeador, espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. Escribe el poema El destierro y la soledad. Ya. Entonces, es así como se escucha, es como se lee en el poema, ¿ya? O es como se puede leer. Entonces, esta parte del destierro es muy importante. ¿Por qué, profe? Porque cuando el Cid entra en este destierro, él decide, ¿ya? Él decide recuperar la gracia del rey, ¿ya? Él decide recuperar la gracia, pero para recuperar la gracia del rey tiene que enfrentarse a estos reyes moros que se encontraban en la zona, en la parte sur de la península ibérica. Para ello deja a su esposa, ¿no? A doña Jimena y a sus hijas, ¿no? Doña Elvira y doña Sol, en el convento de San Pedro de Cardeña, perdón. ¿Ya? Hace una tribulación, hace ¿cómo se llama? Una estafa, vamos a decirle así, ¿no? Acompañado, ayudado de alguien. O sea, alguien sí lo ayuda, profesor. ¿Quién es ese alguien? Ese alguien que sí lo ayuda, porque como he dicho, nadie quería ayudarlos, ¿ya? Pero Martín Antolínez, no me acuerdo, Martín Antolínez lo ayuda al Cid, ¿ya? Él sí lo ayuda al Cid. Y bueno, emprende esta lucha, ¿no? Contra los reyes moros. Va a emprender esta lucha contra los reyes moros y poco a poco el Cid va venciendo, va venciendo, va venciendo, va venciendo y se va haciendo un gran hombre, un gran militar, un gran estratega. Y mientras va ganando batallas, va mandando los obsequios ¿a quién? Al rey, ¿ya? Va mandando regalos, obsequios al rey. Obviamente el Cid gana riquezas también, ¿no? Gana riquezas y sobre todo gana bastante fama. Es aquí en donde se enfrenta, ¿no? Se enfrenta con un rey, perdón, con el conde de Ramón Berenguer, ¿no? Cuando llega a Barcelona. Entonces toma al conde de Berenguer y gana la famosa espada colada, ¿ya?
gana la espada de la colada. Entonces, se está haciendo de bastante fama el Cid. Cuando hablamos del cantar de las bodas, ¿ya? El cantar de las bodas nos dice lo siguiente. El Cid ahora se dirige pues a Valencia, ¿ya? El Cid va a ir a Valencia y conquista esta ciudad. Como ya ha conquistado esta ciudad, le dice pues a su amigo Álvar Faña, le dice, oye Cholito, ¿sabes qué? Álvaro, corre pues donde el rey, dile que tanta jarana, han pasado 5 años, estoy que lucha y lucha, lucha y lucha, y él ni siquiera me ha dado el perdón. Ya, voy a ir, le dice, ¿no? Entonces va, se dirige donde el rey acepta y se dirige hacia Valencia a perdonar al rey, ¿ya? Cuando lo perdona a orillas del río Tajo, recuerda, lo perdona a orillas del río Tajo, manda a llamar a su esposa y a sus hijas, ¿ya? Y todos se juntan, viven felices, contentos, etcétera, ¿ya? Todo es alegría, aparentemente. ¿Por qué? Porque ahí están los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión empiezan a cobrar importancia por el sentido de que ellos observan, ven que el Cid tiene hijas. El Cid a lo largo de sus travesías ha acarreado bastante fortuna, ¿no? Ha tenido bastante fortuna. Ha tenido fortuna y por simple lógica, pues, ¿no? Esa fortuna puede ser mía. Si tiene sus hijas, entonces me caso con sus hijas y ¡sej! ¿Ya? Y es así como el rey le sugiere al Cid que se case sus hijas con los infantes de Carrión. El Cid no puede hacer nada porque el rey es el que manda. Se dan el matrimonio de las hijas del Cid. ¿Ya? Se da este matrimonio. Al final de todo ello, pues el Cid sabe de que ellos solamente son personas que buscan su fortuna. ¿Ya? Se da el cantar de la afrenta de Corpes. El Cid sabe de que los infantes de Carrión son personas no muy confiables. Se da el incidente del león. Se dice que el Cid tenía en su castillo de Valencia un león amaestrado. Y lo suelta. Y el león recorre por los pasillos del castillo. Y al encontrarse con los infantes de Carrión, estos quedan despavoridos, espantados, escondiéndose por todos lados. Y es así como quedan humillados, ¿ya? Y obviamente es algo terrible para los infantes de Carrión que deciden vengarse del Cid. ¿Cómo se van a vengar del Cid, profesor? Se van a vengar del Cid a través de sus hijas y las llevan hacia el Robledar de Corpes, fingiendo de que les van a mostrar las tierras que ellas heredarían en Carrión. Cuando llegan al Robledar son amarradas, azotadas, violadas y dejadas de lado. El Cid se entera de esta nueva humillación. Es así como el Cid acude donde el rey para pedir justicia, ¿ya? Y el rey le concede que genere justicia. Por eso se da el duelo entre los guerreros del Cid y los infantes de Carrión, terminando estos últimos derrotados y humillados. Las hijas del Cid ven disuelto este matrimonio y restauran y recuperan su honor, igual que en el caso del Cid. Pero las hijas del Cid en sí tendrán un final mucho más feliz, como diría, porque se van a casar con el infante de Navarra y el infante de Aragón, ¿ya? En la realidad, las hijas del Cid, que se llamaban María y Cristina, ¿ya? Se casaron con condes, ¿no? Y a partir de ellos, el Cid emparentaría con reyes y más. Pero en la obra, ya se casan con los infantes de Navarra y los infantes de Aragón. ¿Ya? Sencillo. No te olvides. Género épico, especie cantar de gesta, corriente medievalismo. El tema es el restablecimiento del honor. Porque eso es lo que se va a buscar el Cid, restablecer su honor, que en 2 oportunidades fue mancillado. ¿Ya? Valencia y Castilla, hablamos de Burgos, hablamos de Barcelona, hablamos de diversos escenarios. Pero esto todo gira en torno a España. ¿Por qué estoy tomando más que en cuenta Valencia? Porque Valencia es en donde se establece el Cid, ¿ya? Y en la vida real también se estableció mucho tiempo en Valencia. Una historia muy bonita. Hay una historia que explica todo lo del Cid. Bien bacán eso. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Sencillo. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ese es el cantar del mío Cid.
¿ya? Recuerda, inclusive, creo que te mostré alguna vez, hay un rap, el rap del mío Cid. ¿El rap del mío Cid, profesor? Sí, es el rap del mío Cid. ¿Cómo es el rap del mío Cid, profesor? Sí, el Cid tiene su rap. En este rap nos cuenta toda la historia, ¿ya? Queridos oyentes, os quiero deleitar con un poema épico, especial e histórico, el poema del mío Cid, aquel caballero desterrado por su propio rey, aquel caballero. Qué buen vasallo si hubiese tenido buen señor. Sí, oh. Rodrigo Díaz, o mío Cid el campeador, salvador de Sevilla contra Almudázar el traidor, siendo solo un infanzón las envidias despertó, y así lo desterró el rey Alfonso su señor, alejólo de sus hijas doña Elvira y doña Sol, dejó sola a su mujer doña Jimena y se marchó, pero sus mesnadas sin duda le acompañaban, siguiéronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor, y a cada paso don Rodrigo meditaba, volveremos con gran honor, y a cada paso don Rodrigo meditaba, volveremos con gran honor. Mío Cid, el caballero castellano, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Mío Cid, el caballero desterrado, el Cid de los moros, el señor de los cristianos, marchó, lloró, lidió, venció. Todas las batallas las libró, superando el dolor. Fiero guerrero que imperó en el tablero del campo, a sus enemigos inspiraba terror y lo llamaban el Cid campeador. Eso es una partecita, ¿ya? Esa es una pequeña partecita. Ah, me olvidaba. Recuerda que campeador viene de campidoctor, ¿no? Que significaba el especialista del campo de batallas. Por eso se llama el Cid campeador. Claro, con el tiempo la palabra fue transformándose, ¿no? Campidoctor, campeador, ¿ya? Es un lenguaje muy interesante, lo que habla del Cid. Es muy bonito el Cid, porque ¿ya? O sea, el cantante habla, ¿no? De que él quiere recuperar su honor por su familia, por su esposa, por sus hijas, por sus vasallos, por sus siervos, por sus soldados, ¿no? Y quiere regresar, ¿no? Y el honor. El honor en la época medieval era el eje central de todo, el honor. No era que, profesor, tengo 200.000 seguidores en TikTok y no. O sea, al Cid no le importaba si tenías 80.000 seguidores en TikTok o subes videos de TikTok a cada rato a quien nadie ve y nadie le interesa. No, al Cid no le interesa eso. Al Cid lo único que le interesa es su honor, ¿ya? Entonces te das cuenta cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Para él era el honor. Y en la actualidad, pues eso como que ha quedado un poquito de lado, ¿no? Bueno, detenemos la grabación. Ahí nos quedamos.